Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¡Sí! Bueno, hay muchas personas que me cogen y me preguntan: oye, Vicente, ¿por qué te gusta tanto el fenómeno OVNI? ¿A qué viene tanto vídeo o tanta investigación, tantos años, décadas, diría yo más bien, ¿no? Y desde pequeñito, de hecho, ¿por qué? Y la pregunta realmente la he ido madurando con el paso de los años. Creo que es por las sensaciones, los sentimientos, las emociones que llegan a producir lo que viene siendo pues un avistamiento de un objeto volador no identificado que está ahí y que no le puedes encontrar explicación, pero que ahí está y es imposible, pero está ahí para ti. Y también el hecho de que hay algunas personas que están como tocadas por el fenómeno OVNI. No me digáis por qué, porque, bueno, puede ser una cuestión de probabilidad o algo genético, pero es que hay personas, hay individuos, hay seres humanos que luego repiten, pasan unos años y tienen también un avistamiento, el cual pues llega a tener unas escenas que son más que variopintas, podría decir, de película. Momentos en los que el tiempo se ralentiza, donde todo parece irreal, donde el telefonillo pues no te funciona, ¿no? Y de hecho no te funciona el telefonillo y la radio empieza a sonarse como interferencias, incluso como voces o ruidos extraños. Y todo eso mientras que estás viendo a lo que viene siendo pues un platillaco ahí, un cacho ufazo de la leche, y que está ahí haciendo sus movidas. No sabemos qué estaría haciendo en este programa, en esta segunda escena, con el individuo, los individuos que tuvieron que parar sus coches para observarlo de forma increíble. Pero desde luego algo estarían haciendo, y sobre todo con la persona que me ha mandado este correo electrónico, el cual también tuvo un contacto OVNI, pero unos años atrás, siendo más pequeño, estando en una de estas acampadas de los Boy Scouts, ¿no? Y se encontró con algo que estaba como saliendo del mar, y fue una noche inolvidable. Esferas de luz saliendo del agua, siendo imposible que fuese aquello pues un buen relleno de plancton luminiscente, que podrían decir quizá los biólogos. No, aquello no era eso. Lo que se observó era exactamente lo mismo que aparece en los círculos de las cosechas, haciéndolos en menos de, podría decir, 6 segundos. Hoy os traigo un caso que está dividido en 2 cachitos, pero lo voy a poner en dos cachitos, pero es solo un programa, ¿no? Y se corresponde a 2 avistamientos impresionantes de la misma persona. Vamos a ver qué es lo que me ha escrito en este correo electrónico que estáis viendo aquí, y que me podéis escribir si os ha pasado alguna cosa paranormal
y o anormal dentro de vuestras vidas, más allá de que vivimos en un mundo de locos y de zumbados, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que me escribió este señor con un email que dice así. Buenas tardes, señor Vicente Fuentes. Tengo varios testimonios que me sucedieron en Gran Canaria, de donde me considero ser, pues allá me crié, aunque nací en la zona de El Príncipe, en Ceuta. Por destino laboral de mi padre, Policía Nacional, he vivido en varias ciudades, desde País Vasco, Madrid, en Algeciras, etc. Pero yo me considero ser canario, ser de Gran Canaria, ser de allí, ¿no? A pesar de haber vivido a día de hoy en Andalucía, que debería decir también, me parece una provincia preciosa. Muy bien. Estas experiencias que voy a contarle me pasaron allá, como le decía, en Gran Canaria. Esto es un archipiélago de las Islas Canarias que pertenecen a España, ¿no? Y me dice, Gran Canaria es una isla que puedes estar alejado del mundo civilizado en la montaña y seguir conectado con el océano y con el espacio, y tener tu reducto de manso y de tranquilidad y de paz en lo que viene siendo pues el contacto con la naturaleza. Por supuesto, allí donde el cielo en su oscuridad te muestra toda su genialidad y una visión espectacular del universo y el cosmos. Vaya, un comienzo fulgurante, desde luego, ¿no? Dice, pero lo que el grupo que estábamos acampados y yo, incluido, vimos aquella noche son cosas que no son posibles. Nosotros esperábamos ver estrellas fugaces, que desde el barrio, pues claro, son más difíciles de ver, ¿no? Con la contaminación lumínica que existe, ¿no? Y bueno, pues íbamos allí con la esperanza de esperar la presencia de esas estrellas fugaces, o quizá algún que otro animalillo que nos hubiera dado como mucho un susto en medio de la acampada. Pero para nada eso pasó. No. Allí arriba, en la cumbre, podíamos sentir, cierto es, la libertad en toda su plenitud, imaginar lo imaginable. Y eso ocurrió, pero no de la forma que nosotros pensábamos. En medio de la noche, justo donde una parte del mar parecía tener vida, pues apareció una luz que emanaba desde dentro del mar. Una luz pegada a la costa. La luz a veces se veía con un tono tenue y otras veces era sin duda intermitente. Y desprendía bolas de un color intenso, azulado y blanquecino a la vez. Lo he visto más de una decena de veces, por ejemplo, en ciudades como Ciudad de México, por ejemplo. Parecían aquellas esferas, señor Fuentes, para que se haga una idea, esferas de fuego azul. Fuego azul era lo que podíamos ver, pero estaban saliendo y era increíble, era imposible, pero estaban allí. Esto nos pasó a primera hora de la noche, es decir, nada más anochecer. Y la escena fue grotesca. La primera vez que lo vimos, pues todos nos pusimos a gritar de miedo. Un miedo aterrador, donde lo ficticio se hacía real y donde lo imposible no solo es que
fuese de verdad, sino que es que estaba ahí, junto a nosotros. Bueno, nosotros, estupefactos e incoherentes, no dábamos credibilidad a este fenómeno. Uno de nosotros quiso convencernos de que podría ser una base militar haciendo maniobras o pruebas desconocidas, algún monitor para callarnos, ¿no? Y que, sobre todo, que cambiásemos las caras de terror que teníamos. Añado, por mi parte, claro, esto lo he dicho al principio en la intro, ¿no? Yo no he visto muchos conglomerados de plancton, de especímenes de plancton que sean capaces de lanzar esferas a la atmósfera de un color intenso, blanco azulado a la vez. No he visto plancton de ese tipo. Lo digo básicamente por si acaso se pudiese esto confundir con algún fenómeno biológico que pudiésemos entender. Dice, no, aquello no era biológico. Y sigo, señor Vicente. El tiempo avanzaba y lo seguíamos viendo, y por ser altas horas de la noche, fue todo como más sensible y enigmático. Pero es que aquello no se quedó ahí. No. Lo que estábamos viendo pasó a otro nivel. Y es que esas luces intensas en forma de bolas, de esferas, vimos que tenían una dirección. Se dirigían a un objeto muchísimo más grande que tenía luces intermitentes alrededor de su diámetro. Nos quedamos mirándolo y con miedo, porque estaba ahí, era de verdad y no sabíamos si ese objeto iba a venir a por nosotros o qué iba a hacer o por qué las esferas pequeñas iban a él. No sabíamos nada. Fue incomprensible, inaudito lo que nos pasó. He de añadir que bien es cierto que todo ocurrió muy rápido y de pronto pasó algo más raro. De pronto veíamos las esferas moviéndose hacia el objeto más grande y de repente la nada, en menos de un pestañeo, señor Fuentes. Todo desapareció sin más. Fue, como le decía, inaudito. Y todos nos quedamos con un miedo total. Es más, le cuento, porque con las primeras luces de la mañana, bueno, recogimos los bártulos de la campana, de la acampada, y nos fuimos de allí y todos nos mirábamos y todos estábamos totalmente asustados. Esa es la palabra. Miedo, susto, ante toda la noche que nos pasó, que tenía como un componente de irrealidad. Además de eso, todos estuvimos toda la noche sin pegar ojo, se puede imaginar. Esa era la situación y bueno, pues recogimos los bártulos y bueno, pues nos marchamos de allí pues muy rápido. Lo más rápido que pudimos. Espero no me des por loco o ridículo al contar esta historia, que quizá a algunos les pueda parecer paranoica, o que pueda entender que fuera un avistamiento paranormal o lo que fuera. Yo tan solo tenía 13 años y éramos un grupo de Boy Scouts en la montaña viendo aquello. Para mí y para algunos de nosotros, pues
aquella noche nos afectó tantísimo que estuvimos callados al respecto de contar nada durante años. Corrimos un tupido velo, ¿no? Y yo personalmente decidí borrar de mi mente, o esconderlo, más bien, para seguir viviendo mi vida más tranquilo. Pero eso no terminaba de dejar en la memoria de todos que eso nos había ocurrido, nos había pasado. Lo cierto es que el tema podría haber acabado ahí, pero después de unos años, parte 2 de la movida, en la carretera desde Guía hasta donde nos dirigíamos a la capital, por la parte de Quintanilla, pues cerca de la zona de Bañadores y antes de llegar al puertillo, en la carretera que está justo pegada a la costa de la isla de La Palma de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria, mejor dicho, sigue diciendo el testigo, ahí, señor Vicente, ahí pasó algo más. Hubo un parón brutal de todos los coches que íbamos en dirección a Las Palmas. Esta vez era otro objeto el protagonista del parón que hizo que la gente se detuviera a verlo. Era un objeto. Yo estaba dentro del coche, lo veía, era extraordinariamente grande, gigante, ovalado y de un color como plateado intenso y sin luces. Y era increíble su estructura, su arquitectura, no parecía tener ensambles o juntas. No sé cómo podía volar, pero lo hacía. Y era toda una estructura homogénea. Se le veía perfectamente al objeto cómo se movía, y yo desde mi coche no me lo podía creer, pero ya me había pasado lo de la montaña y lo volví a tener, al fenómeno ovni o como quiera usted llamarlo, de nuevo en mi vida. Esta vez era de día, a plena luz del día. Y parecía, si me preguntaran ahora mismo, pues como una nave nodriza de estas que salen en las pelis, o algo así, que se movía desde luego muy despacito. Incluso parecía en ocasiones estar quieta en el cielo y luego retomaba su movimiento. Y era extraño, porque no había ningún tipo de ruido alrededor. A veces inmóvil, a veces poco movimiento, pero no sonaba ningún motor. Y yo, con la ventanilla bajada, mirándolo diciendo, no es posible. Pero ahí lo tengo. La escena, se puede imaginar, señor Fuentes, era dantesca. Otra vez, algunos de los conductores de más adelante se bajaron del coche y los de los vehículos de detrás también. Todos se bajaban asombrados para verlo, diciendo adicionalmente que su teléfono, estábamos en el año 1994, con la tecnología que había en los teléfonos de aquel entonces, no les funcionaba.
esos móviles noventeros que si se los tirabas a alguien, pues le abrías la cabeza prácticamente, ¿no? O abrías casi un agujero en una pared, ¿no? Ese famoso tengo que hacer un inciso, Nokia 3210, que era desde luego un auténtico ladrillaco, ¿no? Pero lo cierto es que sus móviles no funcionaban. Y me sigue diciendo aquí el testigo. Habían pasado ya unos años desde aquella mítica y olvidada por todos acampada en la cumbre. Y bueno, yo aún no tenía celular, no tenía teléfono. Pero sí que volvía a tener algo. Miedo. Ese mismo miedo que tuve aquella noche inolvidable de la acampada. Y por ese espanto, porque no paraba de mirarlo, de mirarlo, sin parar y sin parar, yo, por ese terror, no salí del coche. Sí tenía la ventanilla bajada, pero no quise salir. Y sí que veía que los demás sí que salían para verlo mejor. Los de delante, los de los coches de delante y los de detrás. Los de los coches de detrás. Todos querían verlo mejor. Había algo extraño en el ambiente, porque las radios desintonizaban las cadenas, no funcionaban. Es decir, de hecho, funcionaban, pero es que emitían como extraños sonidos, un ruido extraño en cualquier emisora que pudieras poner en ese momento del avistamiento, porque aquí el ovni no se había marchado. Se movía un poquito, pero ahí seguía. En aquellos momentos, el motor del coche sí que me fijé que en ningún instante se detuvo, se paró. El coche estuvo arrancado en todo el tiempo del avistamiento. Interesantísimo este detalle. Esto pudo durar más o menos pues como una media hora o quizá menos, no recuerdo. Porque es que todo fue muy extraño y sobre todo irreal. Es el único adjetivo que puedo exponerle. Extraño e irreal. Para mí no existía el tiempo en sí. Mientras que nos pasó aquello, mientras que tenía aquel objeto volador no identificado ahí delante de nosotros. No había tiempo. Yo era más joven y el que conducía era mi tío. A su lado estaba mi tía y yo estaba detrás. Palabras textuales del testigo, yo estaba detrás acojonado. Estaba acojonadito detrás mirándolo. Mi tío, nunca se me olvidará, salió del coche, pero antes de salir del coche y de darle a la puerta, dijo: va a meterse en el mar. ¿Por qué lo diría? Es una gran pregunta en este caso, desde luego. Y de repente, y decreciendo lo que era el tiempo, que era rarísimo, yo lo notaba rarísimo a mi alrededor, todo a nuestro alrededor, pues vimos que parecía que todo iba como a cámara lenta,
como si la vida misma fuese a cámara lenta. La existencia, como si todo se hubiese parado de repente. Y yo veía mis movimientos despacio. Y mientras tanto seguía viendo al objeto. Ahí detrás. En las sillas de detrás del coche. Movía la mano y era más despacio el movimiento. No sabía qué es lo que estaba ocurriendo y efectivamente algo pasó. Mi tío, no sé por qué lo dijo, tenía razón. Fue descendiendo poquito a poquito hacia el agua. En esa dirección, hacia el mar. Y de repente, aquel objeto plateado que todos estábamos viendo en un mínimo abrir y cerrar de ojos, se desvaneció. Yo tengo que decir que no le vi entrar de repente como si fuese un rayo al agua en ningún momento, ni que entrase en escena otro objeto. No, simplemente desapareció de lo que es nuestra vista. Simplemente ya no estaba ahí. Fui todo sin dejar de verlo, fui todo atención a lo que estaba pasando, y es que fue totalmente irreal. ¿Por qué? Ya no estaba ahí. La gente estaba como loca, e incluso en los periódicos quedó reflejado aquel atasco en esa carretera al cual dieron como causa unas obras. Eso evidentemente es orden de arriba y eso viene a la prensa dirigido y teledirigido para que una vez más el caso OVNI que hubiere no saltase a la opinión pública de forma global, una vez más. Unas obras. ¿Por qué se pararían unos vehículos? Eso desde luego es un auténtico riesgo. En una carretera. No, había una razón en particular. Un OVNI ahí. Si yo estuviese conduciendo, yo ahora no puedo conducir, pero si lo pudiese hacer cuando yo podía conducir, desde luego me habría echado al andén y me habría salido para verlo, por lo menos. Aquello creó un atasco y quedó en los periódicos de la época reflejado. Mis tíos, al llegar a casa de mis padres, contaron todo lo que pasó, con una inquietud como si fueran niños prácticamente, algo increíble para ellos. Pero mis padres, ninguno de ellos se creyó nada, no les creyeron. Suele pasar con los avistamientos de ovnis. Yo por mi parte decidí no contar esto por miedo al qué pensarán, ¿no? A que me estuviese inventando toda esta situación como si fuese un cuento chino. Palabras textuales, una vez más, del testigo, ¿no? Dice, en todo caso, y de verdad
pues puedo exponer que fue algo extraordinario para mí y que quedó grabado para siempre en mis recuerdos. A día de hoy, que soy de 1977 y ya con 47 años que tengo ya, casi, mirando al cielo, pues sigo esperando como si fuese aquel niño, ¿no? Pues ver algo parecido a aquello que me pasó la noche de la montaña y a aquello que pude ver de día en aquella carretera. Ojalá algún día tenga la suerte de poder admirar y poder ver un espectáculo así y materializarlo con mi cámara. Sobre todo para que no quede el tema en entredicho y que nadie pueda decirme nada. Al respecto de los demás, para todos los que tuvimos la suerte de compartir ese momento brutal e inexplicable, palabras del testigo, ¿no? Espero que algunos de ellos, pues, si tuvieran la oportunidad de volver a tener una experiencia parecida, bueno, pues ojalá puedan volver a hacerlo, tal y como me ocurrió a mí, porque a mí me pasó esto 2 veces en mi vida. Ojalá puedan hacerlo alguno de ellos, alguno de los niños de aquella montaña, y esperar, como en un sueño, volver a ver lo que vi para tener la grandeza de su visión y sobre todo la certeza de que ya por fin es evidente que no estamos solos en el mundo. La idea que me quedó al respecto del primer avistamiento y sobre todo del segundo es que tuvimos la oportunidad de verlo, cierto es, pero que ellos se dejaron ver, teniendo la idea entre lo que fuese su inteligencia de estar esperando a mostrarse al mundo. Los vimos porque ellos quisieron que los viéramos, ni más ni menos. Espero no haberme explayado mucho, señor Vicente, con la historia de mis acontecimientos, la primera de niño y la segunda ya de adulto. Y bueno, pues dice aquí el testigo: un abrazo a todos los seguidores del canal del señor Vicente Fuentes por su comprensión de mis palabras, que salieron desde mis más ocultos recuerdos. A día de hoy, muchos hablan aún y se escuchan historias de avistamientos parecidos con respecto a algo así en las Islas Canarias, pues como si hubiese bases subacuáticas de ovnis dentro de lo que es el archipiélago de las costas de las Islas Canarias, dentro del océano. Pero yo eso pues no lo puedo llegar a saber. Me dice: gracias por poder compartir, señor Vicente, esto que llevaba guardado tanto tiempo en tu gran canal. Gracias. Que sepa que ha sido un placer para mí. Y firma. Espectacular, sin ninguna duda. ¿Por dónde empezar con un caso doble? Porque elegirían unos seres ajenos a la Tierra, unas inteligencias, el hecho de salir de esferas, en forma de esferas,
sabiendo que iban a ser vistos. No son gilipollas esos tíos, los mostrencos que hayan dentro. Sabiendo que les iban a ver tanto los niños como los adultos que iban con ellos. Pero aún así tenían que hacerlo. Había una necesidad. Y fueron esas esferas blanco-azuladas hacia un objeto que tenía pues como unos colores con diferentes tonalidades en lo que sería pues vaya la parte central. Lo he visto tantas veces y tantas veces. ¿Por qué? Estaríamos hablando en este caso por tanto de OSNIs, objetos submarinos no identificados. Aparece dentro de la ufología muchísimas veces. Hay costas señaladas, de hecho, y podría deciros la Antártida como uno de los lugares ahí abajo en Argentina en donde más avistamientos se han producido de este tipo de objetos que no son muy habituales a la hora de ser expuestos al público. Pues básicamente, como siempre, como decimos, al que dirán, ¿no? Al que dirán, al que me van a señalar, a la marginación, al miedo, a no ser aceptado. Pero aquello ocurrió. Y lo que me parece curioso y extraño es que pasara por partida doble. A un testigo, al menos que sepamos. Un testigo que no quiso bajarse de un coche en un atasco en donde había una radio que no sintonizaba bien los canales de la radio, es decir, había interferencias por parte de un objeto, y un objeto que era extraordinario, sin ninguna duda. Lo he visto tantas veces en el fenómeno ovni que no tiene remaches, no tiene pues juntas, parece hecho de una misma pues forma. Y hay momentazos, sin ninguna duda. ¿Por qué el tío saldría y diría, se va a meter en el mar? ¿Por qué? ¿Hubo algún tipo de intercesión con respecto a su psicología? Ese momento de ver como si estuvieses en una película de Hollywood, a veces pues la realidad supera a la ficción. Empiezas a ver cómo los de delante empiezan a parar y a salir del coche, y los de detrás también. Esa sensación, ese sentimiento de decir, Dios santo, algo está pasando. Mirar y decir, yo esto ya lo he vivido. ¿El qué? El miedo. Y esa sensación irreal, esa campana de irrealidad, y sobre todo, lo más importante del caso, ese tiempo que se ralentiza y que él ve y que todos ven. Todos los que están en lo que sería el área de acción de ese objeto volador no identificado, que se movía un poquito y luego se paraba. Comprobaba. Se movía otro poquito y luego se paraba otra vez. Ese momento de ver que tus manos no se mueven como siempre. Son movimientos en los cuales el espacio y el tiempo ha caído bajo lo que es, pues, algo extraordinario. Se ha ralentizado y tú estás dentro de ese espacio-tiempo. Eso me parece fascinante, y si no se estudia ahora, ¿cuándo se va a hacer? Cuando ya estén los marcianarcios aquí abajo, pues
tendríamos que tener referentes. Estos son los referentes. Eso está pasando. Y estoy hablando de los años 70. La cantidad de avistamientos que ha habido hasta el día de hoy podría decir pues que son, llamarlos como miles. Decenas de miles. En todo el mundo. En este caso no ha habido abducción, gracias al cielo, bendito, ¿no? Pero sí ha habido intercesión tanto en lo que es las ondas de radio como lo que es la realidad mismísima, en donde todo el que esté dentro tiene una anomalía, la de un tiempo que tú sabes, porque tu cerebro sigue funcionando con la misma velocidad, tú sabes que no es el mismo tiempo de siempre. Y mientras tanto, ahí sigue. Y de pronto, mientras que observas que va bajando poquito a poquito, adiós muy buenas, se ha ido, ha cambiado de dimensión. Eso es lo que ha ocurrido. Sigue ahí, no tengo ninguna duda, pero nuestros ojos, nuestro sistema de visión no lo puede ver. Y me parece extraordinario. ¿Por qué estarían ahí? Me parece una coincidencia en este caso el hecho de que aquel Boy Scout también pues tuviese ese momentazo de la carretera, pero me parece extraordinario que siga ocurriendo y sobre todo el hecho del cambio dimensional de ese objeto que vuelvo a decir, seguía haciendo sus movidas ahí arriba. Nosotros no podíamos verlo. Igual que no podemos ver las ondas del microondas. Pero eso calienta nuestro platito de sopa. Y desde luego están ahí. Esos objetos son capaces, tienen esa tecnología de cambiar lo que viene siendo la percepción visual de lo que es una estructura perfecta. La gracia está, como siempre digo, está en por qué estarían ahí. ¿Qué necesitaban en ese momento? Yo creo que fue una coincidencia que uno de los críos pues también pues los viese en aquella carretera. Y él pues me lo ha mandado a mí. Año 1994, pues ya os digo, en fin, yo tenía 12 años en aquellos momentos, ¿no? Hace 30 años este avistamiento. Pero ¿por qué estarían ahí? Esa es la grandísima pregunta por la que hay que luchar siempre para saber todo tipo de detalles en el fenómeno OVNI. Una vez más, el programa se me ha ido a los 40 y pico minutos y tal. Siempre los hago en plano secuencia, como le gustaba a mi director preferido Stanley Kubrick. Y considero que lo que hay detrás de las acciones de aquel objeto y también del objeto de la montaña tiene siempre una motivación: acción, reacción, consecuencia. Por algo estarían allí. No sacas esferitas así del agua porque sí, no. Y no las metes en un platillaco porque sí, no. Algo estarían haciendo con ellas. Aquel objeto algo estaría haciendo, posiblemente estudiando
todo lo que sería un área completamente determinada. ¿Para qué? Para un posible momento de presentación en el futuro. Nosotros cuando vamos a la Luna tenemos que seguir mandando sondas y sondas y sondas y tal, ¿no? ¿Para qué? Para cuando vaya el hombre de nuevo, pues saber y tenerlo todo pues planeado para no liarla. Ellos estarían haciendo lo mismo con sus presentaciones, estudiando la psique de los individuos, estudiando la intercesión con lo que viene siendo la atmósfera y la biosfera terrestre. Son cosas, son momentos, son sentimientos que son maravillosos dentro del fenómeno ovni y que creo que valen la pena estudiar para que alguien como nosotros siga, pues efectivamente, estudiando estos casos que, vaya, pues, este hombre dice, perdón por la longitud, sí, es verdad, a mí también se me hacen los programas largos, ¿no? Y sí, pero las cosas hay que contarlas en condiciones y bien, sintiéndolo, con sus sentimientos y sus emociones. Siempre dicen, bueno, pues a lo mejor me tomas por loco y tal. Lo que me parece una auténtica locura es no estudiarlo y no escucharlo y no ponerse en los ojos de los individuos que los han vivido. Eso, la empatía, el meterse en la escena, creo que es algo muy positivo para el tema del estudio del fenómeno ovni y creo que, bueno, pues siempre hay una motivación con respecto a sus presentaciones. Bueno, pues aquí queda este programa. Sí, pero ya lo sé, es mega larguísimo como siempre, ¿no? Pero pido perdón porque se me hacen súper largos y no quiero hacerlo, pero es que no puedo hacerlo de otra manera, lo siento, perdón. Y bueno, pues nada, podéis darle a me gusta, a suscribiros si sois tan amables. Y también, bueno, pues me da mucha vergüenza decirlo, pero bueno, pues existe el PayPal y el Patreon para poder hacer que el canal se mantenga, gracias a que YouTube pues hace lo mismo que pasó con aquel periódico con las obras. Censura la verdad de un fenómeno que es global. Y claro, nos vemos afectados los que hablamos de estas movidas, evidentemente. Pero bueno, más que todo eso, yo aún así tengo el placer de presentaros estos casos y para mí es un auténtico honor hacerlo. Nada más, salud y suerte para todos y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Hasta pronto.